La era de la arrogancia. Capítulo 81. Los ojos de Asha se iluminaron con una mezcla de confusión y determinación. No quiero romper contigo. Me gustaría continuar con nuestro matrimonio. Asha parpadeó sorprendida. ¿Por qué? Finalmente, la inocente y cruel pregunta salió a la luz, empujando al hombre que la amaba al borde del precipicio. Carlyle, sin embargo, tenía pocas cartas que jugar y no tenía intención de evadir la verdad. Porque te amo. No fue una voz fuerte, más bien un susurro cargado de sinceridad, pero esas palabras llenaron el aire, haciendo que el salón se sumiera en un silencio absoluto. ¿Qué? Asha volvió a preguntar, segura de que había oído mal. Te amo. ¿Qué estás diciendo? Te amo, Asha. No, no puede ser. Te amo, y tenía miedo de que me dejaras si te lo confesaba. Por eso te evité todo este tiempo. Lo siento. Asha lo miró incrédula, incapaz de comprender sus palabras. Aquello era simplemente imposible. ¿No fuiste tú quien me pidió que no me aferrara a ti?, dijo ella, con una mezcla de incredulidad y dolor. Carlyle cerró los ojos con fuerza, como si la confesión lo estuviera desgarrando. Lo sé, lo siento. Fui un arrogante y un tonto. ¿Sabes cuánto he soportado? ¿Cuánto he sufrido? Lo sé que te herí, que dañé tu orgullo. Me arrepiento profundamente. Lo siento de verdad. Asha apretó los dientes. Las innumerables palabras vacías que Carlyle le había dicho en el pasado se agolparon en su mente. Recordó cómo se había emocionado por esas falsas esperanzas, solo para odiarse más a sí misma por haberlas creído. Pensó en las noches solitarias, fingiendo que no le dolía, fingiendo que no le importaba. ¿Cuándo empezó? ¿Cuándo empezaste a fijarte en esa torpe y sucia princesa bárbara?, preguntó Asha con una voz cargada de amargura. Carlyle se mordió los labios, que parecían haber perdido todo color, antes de responder. No lo sé. ¿Cómo que no lo sabes? No lo sé, pero un día, todos mis pensamientos comenzaron a girar en torno a ti. Cuando despertaba, me preguntaba qué estarías haciendo, y luego... Sus ojos, cargados de una tristeza antigua y profunda, recorrieron lentamente el rostro de Asha, su frente, sus ojos, la curva de su nariz, sus labios y su barbilla. El día que escuché que el castillo de Pervas había sido atacado, no pude pensar en nada más, solo recé para que estuvieras viva. Fue entonces que recurrí a Dios por primera vez. Aquel recuerdo aún lo dejaba sin aliento. Cada vez que lo evocaba, la imagen de Asha, pálida y muerta, lo atormentaba. Una lágrima silenciosa rodó por su mejilla mientras murmuraba: lo siento mucho, te amo. Carlyle se levantó lentamente y, sin dudar, se arrodilló frente a ella. Sé que puede parecer patético, pero podrías darme una oportunidad. Déjame demostrarte cuánto lamento mi arrogancia e ignorancia. Déjame intentar hacerte cambiar de opinión, solo esta vez. Con una mano temblorosa, tomó con delicadeza el puño cerrado de Asha. Al ver las lágrimas deslizarse por sus mejillas, Asha se quedó inmóvil. Luego, como si su cuerpo reaccionara por instinto, retiró su mano bruscamente. Yo no puedo ser la emperatriz. Carlyle sacudió la cabeza, casi desesperado. No hay nadie más calificado que tú para hacerlo. Luchaste a mi lado contra los bárbaros, protegiste el sur y expulsaste a los rebeldes. Sabes que eso no es lo que buscan en una emperatriz. No me importa lo que busquen. No deberías decir eso, Su Majestad. El rostro de Carlyle comenzó a llenarse de triste desesperación. ¿Eso significa que debo casarme con la candidata que todos desean, en lugar de con la que amo? ¿Solo porque soy el emperador? ¿No soy más que un semental? No es eso lo que quise decir. Puedo aceptar que no me ames, pero no me hables como si yo fuera una máquina destinada a elegir a una emperatriz perfecta, según las expectativas de los demás para conseguir un linaje perfecto. Yo también soy una persona, Asha. Un hombre con sentimientos, al borde de la desesperación por un amor descubierto demasiado tarde. Carlyle era alguien que había aprendido a vivir con su dolor, aunque eso significara arrastrarse cada día. Sus palabras estaban impregnadas de un dolor tan humano y profundo que Asha no pudo responder de inmediato. Carlyle bajó la cabeza, incapaz de contener su frustración. Asha lo observó con incertidumbre, sin saber cómo reaccionar cuando él inclinó la cabeza, abatido. Maldita sea, lo siento,
Yo. Carlyle se detuvo y respiró profundamente antes de mirarla de nuevo. Entiendo que estés confundida. Es mi culpa por no haber tenido el valor antes. Asha se cubrió el rostro con ambas manos y murmuró: Dame un poco de tiempo. Carlyle no supo si esas palabras eran buenas o malas, pero dejó escapar un suspiro aliviado. Había ganado algo de tiempo. Por supuesto, tómate todo el tiempo que necesites. La próxima vez que te pida verte, no me evites. Lo prometo. Me despido por hoy. En cuanto a Sir Lapel, me encargaré de hablar con él. Asha asintió, respirando profundamente. Luego, tras un breve saludo, salió del salón. Te amo, Asha. La voz de Carlyle resonaba como un eco tardío, aferrándose a su cuello, a su cabello, a cada rincón de su ser. Se celebró una reunión regular de los nobles, convocando a todas las familias influyentes del imperio. Aunque anteriormente se habían llevado a cabo reuniones temporales bajo el gobierno de Carlyle, muchas familias estuvieron ausentes en estas ocasiones debido a diversas circunstancias, incluidas las vacantes dejadas por los nobles implicados en la rebelión. Sin embargo, con el caos disminuido, la atención se centró naturalmente en un tema que inquietaba a todos: la posición de la emperatriz. La emperatriz actual sigue siendo provisional, ¿no es así? Sí, resultó bastante sorprendente que ese matrimonio se concretara en primer lugar. Su Majestad ya tiene 28 años, debería apresurarse a tener un heredero. El tema de discusión no era Asha como persona, sino la vacante simbólica que muchos consideraban que existía en el trono de la emperatriz. Mientras los nobles murmuraban entre ellos antes de iniciar la sesión formal, Giles, sentado al margen, mostraba una expresión de creciente descontento. Resulta que no está cautiva. Es la propia voluntad de Dorotea quedarse en Pervaz. Pero, si un padre pide que le envíen a su hija, ¿no deberían enviarla? Yo soy el tutor de Dorotea. Como dijo el Lord, ella es su hija, no su propiedad. Los nobles adultos pueden actuar independientes. Lord Lapel, que conoce de memoria todas las leyes del imperio, seguramente lo sabe muy bien. Las palabras de Carlyle, que sonaban más a una reprimenda, todavía resonaban en la mente de Giles, quien no había sabido cómo refutarlo en aquel momento. La negativa del emperador de enviar a Dorotea de regreso había sido una declaración velada de que no tenía intención de casarse con ella. ¿Cómo pudo su majestad hacerme esto?, murmuró Giles para sí, lleno de resentimiento. He dedicado todo mi esfuerzo para convertirlo en emperador. A sus ojos, su intento de convertir a Dorotea en emperatriz no había sido más que un acto de lealtad. Ella era, según Giles, la candidata perfecta, una mujer serena, discreta y de inteligencia suficiente para no amenazar el poder de Carlyle. Además, como su suegro, sería más fácil para él influir en las decisiones imperiales. Dorotea no es como esas mujeres escandalosas o demasiado poderosas. ¿Cómo puede su majestad no verlo? Mientras Giles rumiaba su frustración, la puerta de la sala de conferencias se abrió de golpe y el gran chambelán anunció en voz alta: «Su majestad el emperador ha llegado». El salón quedó en silencio al instante. Con paso seguro y el aire de un monarca acostumbrado a enfrentar desafíos, Carlyle entró, avanzando hacia el trono imperial. Después de tomar asiento, observó a los nobles uno por uno antes de esbozar una ligera sonrisa. «El ruido de sus pensamientos es ensordecedor», comentó, rompiendo la tensión con ironía. Los presentes se removieron incómodos en sus asientos mientras el presidente de la reunión daba inicio a los puntos de la agenda. Uno a uno, los temas se discutieron, algunos con acalorados debates y otros con rápidos consensos. Sin embargo, todos sabían cuál era el asunto más esperado. Finalmente, el presidente habló. El siguiente punto en la agenda se refiere al matrimonio nacional. Su Majestad, ya con 28 años, aún no tiene un heredero. Consideramos que un matrimonio formal debería realizarse cuanto antes. El rostro de Carlyle se endureció al escuchar estas palabras. Antes de que pudiera responder, el conde Perno, miembro de la familia imperial, tomó la palabra. ¿Podemos saber cuándo se concretará el divorcio con la condesa Pervaz, quien actualmente ostenta el título de emperatriz provisional? Incluso, si el matrimonio con Asha había sido una unión política, los nobles consideraban inaceptable discutir nuevas candidatas sin resolver primero el divorcio. Sin embargo, Carlyle respondió sin titubear: «No tengo intención de divorciarme». Un murmullo recorrió la sala. El conde Perno,
Confundido, volvió a preguntar: «Disculpe, Su Majestad». Carlyle lo miró con firmeza y repitió: «He dicho que no tengo intención de divorciarme». La respuesta dejó a todos atónitos. Giles, incapaz de contenerse, se levantó de su asiento. «Majestad, ¿cómo puede decir eso? Sabemos que su matrimonio con la condesa Pervas fue un acuerdo de convivencia. ¿Por qué no se divorcia?». La mirada gélida de Carlyle lo atravesó antes de dirigirse a toda la sala. ¿Qué matrimonio en este salón no se ha realizado por conveniencia? ¿No es ese el propósito de estas alianzas? Giles no se dejó intimidar. Eso es cierto, pero el papel de la condesa Pervas en el campo de batalla es muy diferente al de una emperatriz. ¿Hay alguien aquí que haya hecho más por este imperio que la condesa Pervas? ¿Alguien que haya luchado junto a mí para derrotar a los demonios y asegurar el trono? Ante esas palabras, el salón quedó en un silencio tenso. Todos los nobles mantuvieron la boca cerrada y comenzaron a intercambiar miradas cautelosas. El rumor de que Asha Pervas había jugado el papel clave al desenmascarar la identidad de Gabriel y destruir su poder ya se había extendido como pólvora. Además, su destreza en el campo de batalla, que rivalizaba con la de Carlyle, era legendaria. La imagen de ambos liderando la orden de caballeros y arrasando con sus enemigos había sido inmortalizada por los trovadores, quienes ya cantaban sus hazañas en las calles. Asha no solo era una guerrera, era una líder y una heroína. Estaba más que calificada para ser emperatriz. Aunque su matrimonio con Carlyle no siguiera el molde tradicional de las emperatrices anteriores. Pero para estos hipócritas, el trono de la emperatriz seguirá pareciendo vacío. Carlyle apretó los dientes con fuerza, reprimiendo la ira que hervía en su interior. La verdadera razón por la que los nobles se atrevían a discutir el tema del divorcio con tanta facilidad era clara como el agua. Asha no tenía una red de apoyo. No había familias poderosas que se indignaran en su nombre si era ignorada o despreciada, y eso la dejaba vulnerable. Para la nobleza, Asha era una extranjera, una guerrera sin respaldo político, alguien que podían descartar sin temor a represalias. Por ello, no querían renunciar a un pilar de poder tan grande como lo era el puesto de la emperatriz. «Es cuestión de tiempo antes de que empiecen a mostrar a otras mujeres frente a mí», pensó Carlyle, con el corazón pesado. La idea de que los nobles intentaran abiertamente desprestigiar a Asha o reemplazarla era repugnante, pero más preocupante aún era que podrían atacarla directamente. Aunque confiaba en los guardias que la protegían y en las habilidades de Asha para defenderse de amenazas físicas, no podía evitar preocuparse. Los ataques más peligrosos no serían físicos, sino emocionales y sociales, insultos, rumores y aislamiento. Y lo peor era que Asha, desilusionada con la podrida nobleza de Hiro, seguía pidiendo el divorcio. Todavía no me ha dado una respuesta. Carlyle sintió como si una losa de piedra se sentara sobre su pecho. Cada respiración era un esfuerzo, y el peso de su propia impotencia lo hundía aún más. Mientras exhalaba lentamente, los nobles, sin leer su frustración o ignorándola deliberadamente, continuaron insistiendo, intentando persuadirlo una vez más. Es innegable que la actuación de la condesa Pervas ha sido magnífica, pero la posición de compañera en el campo de batalla no es lo mismo que la de esposa de Su Majestad. Exactamente, si Su Majestad realmente desea recompensar a la condesa Pervas por su lealtad y sacrificio, podría confiarle el mando de los caballeros imperiales. Carlyle sintió cómo se le cerraba la garganta. Era como si estuviera siendo estrangulado por las palabras de los nobles, cada una de ellas un recordatorio del desprecio hacia la mujer que amaba, y no podía soportarlo más. Como si estuviera lanzando una bomba, Carlyle se irguió con determinación, su voz cortante y cargada de una furia contenida. Asha Pervas no es solo mi compañera en el campo de batalla, es mi esposa, la emperatriz de Hiro, y la única persona con la que compartiré mi trono. El impacto de sus palabras dejó la sala en completo silencio. Carlyle continuó: la amo tanto que no puedo imaginarme con ninguna otra mujer. ¿Acaso existe una razón más importante para decidir con quién casarme? Todos quedaron visiblemente avergonzados, incapaces de mantener sus miradas fijas en Carlyle. Los murmullos comenzaron a llenar el salón, pero nadie se atrevió a alzar la voz. Tradicionalmente, un emperador elegía como amante a la hija de una familia políticamente conveniente, o a una mujer que realmente despertara su interés personal. Esa práctica, aunque no abiertamente declarada, era casi un acuerdo tácito entre la nobleza. Sin embargo, en este caso, nadie podía sugerir, ni siquiera con el menor atisbo de descaro, que Asha, la actual emperatriz,
debería ser relegada al papel diamante. Era una idea absurda, incluso para los más audaces entre ellos. Hills, recuperándose del asombro, preguntó con una sonrisa taimada: «Entiendo los sentimientos de su majestad, pero ¿la condesa Pervaz está de acuerdo en mantener este matrimonio?». Carlyle no pudo responder esa pregunta. Hills sonrió, como si finalmente hubiera encontrado un rincón desde el que atacar. Era la expresión de un profesor que intentaba convencer con delicadeza a un estudiante joven y de alto nivel. Quizás sería prudente escuchar también la opinión de la condesa Pervaz antes de avanzar en este tema. Sugiero discutirlo en una reunión futura. Los murmullos de aprobación inundaron la sala. Carlyle cerró los ojos, sintiendo que un peso insoportable caía sobre él. Sabía que esa noche necesitaría una copa fuerte para sobrellevar la situación. Su Majestad, Sir Lionel Bailey, solicita una audiencia. A última hora de la noche, una criada se acercó silenciosamente para informar a Asha sobre la inesperada visita. Aunque la interrupción fue sorpresiva, Asha se sintió aliviada. Era reconfortante recibir a alguien con quien pudiera comunicarse sin reservas. «Bienvenido, Sir Bailey. Mis disculpas por visitarla sin previo aviso, Su Majestad», dijo Lionel, inclinándose respetuosamente. «No se disculpe, Sir Bailey. En realidad, siento que me estoy asfixiando aquí. Llámeme condesa Pervaz en lugar de Su Majestad». Lionel notó la incomodidad en la voz de Asha al referirse a sí misma como emperatriz y se sintió un poco frustrado. Su torpeza para asumir el puesto era evidente, y eso, sin duda, era algo que Hills usaría en su contra. Estaba claro que el astuto noble aprovecharía cualquier oportunidad para crear un escenario que aislara a Asha de Carlyle. Con un leve suspiro, Lionel decidió ir al grano. «Seré breve, condesa. Creo que debería saber lo que ocurrió hoy». «¿Qué sucedió?», preguntó Asha, inclinando la cabeza con curiosidad. «Imagino que ya está al tanto de la reunión regular de los nobles que tuvo lugar hoy». «Sí, Lady Cecilia me lo mencionó». «Entonces, ¿también le comentó que el tema de discusión sería el puesto de emperatriz?». Asha asintió con un leve movimiento de cabeza, aunque una breve pausa indicó que estaba procesando algo más. «Sí, lo sabía. En ese caso, será más fácil comprender lo que voy a decirle». Lionel comenzó a relatar los acontecimientos de la reunión, desde la tajante negativa de Carlyle al divorcio hasta su inesperada declaración de amor hacia Asha frente a los nobles. A medida que Lionel hablaba, el rostro de Asha enrojecía de manera visible, aunque su expresión cambió cuando él mencionó el ataque de Hills, quien cuestionó públicamente su opinión sobre el matrimonio. «A partir de ahora, puede esperar que Sir Lapel u otros nobles interesados en el puesto de emperatriz intenten acercarse a usted con intenciones poco sinceras». Asha llevó una mano a la boca, reflexionando en silencio antes de hacer una pregunta. «¿Qué está haciendo Su Majestad en este momento?». Lionel no respondió de inmediato. Se rascó la nuca y suspiró. «Sinceramente, eso es lo de menos. Lo importante ahora es lo que usted piensa, condesa». Aunque deseaba rogarle a Asha que no abandonara a Carlyle, Lionel recordó con pesar las palabras del emperador. «Respetaré la decisión de Asha. Si ella desea irse, la aceptaré. No intentes persuadirla. Es una orden imperial». Aquellas palabras, pronunciadas con un aire de resignación, habían dejado a Lionel sin argumentos. Sabía que no podía obligar a Asha, después de todo lo que había soportado, a quedarse en un lugar lleno de intrigas y amenazas. «Lo que quiero decirle es que no preste atención a los rumores, ni a quienes intentan insultarla o calumniarla. Todo eso es una trampa». «¿Una trampa?». «Exactamente. Quieren desanimarla, herirla, para que usted misma decida renunciar al puesto de emperatriz». Asha pareció perderse sus pensamientos, mirando al vacío antes de formular una pregunta que hizo que Lionel se tensara. «Si me divorcio de Su Majestad, ¿qué sucederá después?». Lionel apretó la mandíbula, esforzándose por mantener la calma. «Se iniciará el proceso para seleccionar a una nueva emperatriz. Si la emperatriz viuda presente, las damas mayores de la familia imperial elegirán candidatas, y comenzará una competencia feroz, llena de intrigas y sobornos. Y luego, una vez seleccionadas 3 o 4 candidatas, se organizará un baile o un banquete ligero para que Su Majestad las conozca. Después de eso, él elegirá a una de ellas». Asha dejó escapar una leve risa. «¿Carlyle en un baile eligiendo candidatas?», murmuró, divertida por la idea. Lionel no pudo evitar imaginar al emperador en un salón de baile, con una expresión de incomodidad absoluta, mientras intentaba interactuar con mujeres jóvenes y hermosas.
¿Qué tipo de mujeres eran las candidatas? Probablemente señoritas de familias nobles de alto rango, de unos 20 años. Aunque su majestad no insiste en buscar una mujer de cabello negro, se rumorea que varias familias están interesadas en presentar a sus hijas. Sin duda, todas serán hermosas. Eso es seguro, pero ninguna podrá vestir de negro, ni hacer reír a su majestad como usted lo hace, añadió Lionel antes de darse cuenta de su propio desliz. Se disculpó de inmediato, con el rostro lleno de vergüenza. Por favor, ignore ese comentario inapropiado. Ya he dicho lo suficiente. Me retiraré ahora. Asha asintió y lo despidió con una leve sonrisa. Cuando la habitación volvió a quedar en silencio, se dejó caer en el sofá, mirando el techo mientras murmuraba para sí misma. Una selección para una nueva emperatriz. Por primera vez, se permitió reflexionar sobre lo que vendría después del divorcio. Nunca se había detenido a imaginarlo. Ni Lady Cecilia, ni Lady Dorothea, sino otras mujeres. Intentó visualizar a Carlyle rodeado de jóvenes nobles, coquetas y elegantes, pero la escena no lograba formarse en su mente. Por mucho que lo intentara, solo podía imaginar a Carlyle sentado en un salón de baile, con el ceño fruncido y deseando que todo terminara pronto. Si alguien le preguntara a Carlyle a quién preferiría, ¿qué respondería él? Continuará.